En este video vamos a analizar un convertidor bus considerándolo que opera de manera ideal. Básicamente un convertidor bus o un convertidor de corriente directa a corriente directa ideal es como el que se muestra aquí en la imagen. Es un circuito el cual se compone de una fuente de voltaje de entrada, está después el convertidor y a la salida vamos a tener un voltaje elevado a partir de este voltaje de entrada que va a suplir a una resistencia de carga R. Este convertidor también es llamado convertidor elevador, convertidor step up, y una característica de ese convertidor ideal es que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, con lo cual se asume que el producto del voltaje de entrada por la corriente de entrada es igual al producto del voltaje de salida por la corriente de salida. Y de aquí podemos despejar otras expresiones como la corriente de entrada y la corriente de salida a partir de estas expresiones. A mi derecha se encuentra lo que es el circuito, el diagrama de conexiones de un convertidor bus ideal, donde vemos que se conforma de un inductor L, un diodo, un capacitor y un elemento de conmutación, en este caso un MOSFET. Y estos elementos van a hacer que este voltaje de entrada VD sea mayor acá a su salida, que alimenta esta resistencia de carga. Y para ello necesitamos una señal de control. En este caso utilizamos lo que llamamos la señal PWM. Esta señal PWM se puede representar mediante una gráfica como la que vemos aquí abajo, donde tenemos la señal QDT, que es la señal de control de la señal PWM con respecto al tiempo. La señal PWM se compone de un tiempo en alto, que es T-on, y un tiempo en bajo, que es T-off. La suma de estos dos tiempos forman lo que es el periodo de la señal, que es TS. Ahora bien, para simplificar el análisis de un convertidor, podemos hacer su circuito equivalente sustituyendo lo que es el interruptor MOSFET y el diodo por un elemento un interruptor ideal, donde tenemos dos modos de operación, uno donde el interruptor está en T-on y uno donde el interruptor está en T-off. Ahora, un parámetro muy importante para el control del convertidor es la definición del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo, denotado como D, es igual a el tiempo en on, es decir, cuando la señal está en tiempo en alto, sobre el total del tiempo, que es el periodo de la señal, que es igual a T-on sobre T-on más T-off. Y este valor del ciclo de trabajo va desde 0 hasta 1. Es un valor entre 0 y 1 y es una señal de control. De esta expresión podemos despejar T-on, donde T-on es igual a D, que es el ciclo de trabajo, por el periodo de la señal, donde aquí en el tiempo T-on podemos denotarlo como esta expresión. E igualmente para el tiempo en off es igual a el periodo de la señal menos el tiempo en alto. Sustituimos T-on por DTS, nos da esta expresión, simplificamos la expresión y nos va a dar que T-off es igual a 1 menos D por TS. Ahora vamos a determinar el voltaje de salida en el convertidor en función del ciclo de trabajo aplicado a este mismo. Vamos a analizar el circuito equivalente, donde vamos a designar los voltajes para la fuente como VD, el voltaje en el inductor como VL, el voltaje en el capacitor como VC y el voltaje en la carga como VO. Primero vamos a analizar el voltaje en el inductor, que es VL, en esta segunda gráfica, cuando aplicamos un tiempo en alto en el interruptor, es decir, cuando el interruptor ideal se encuentra cerrado o en T-on, que recordemos que es un tiempo en alto, o también podemos decir que es D
que es el ciclo de trabajo, por TS. Para este caso vamos a analizar que el voltaje en el inductor, vemos que aquí se forma un circuito cerrado y que el inductor queda en paralelo con el voltaje de entrada, es decir, el voltaje en el inductor es igual al voltaje de entrada VD. Entonces aquí podemos graficarlo como VL en T-on es igual a VD. Y esto es para cuando el interruptor está en on. Ahora, si cambiamos la posición del interruptor cuando está en off, es decir, cuando está en 1 menos D por TS, aquí ya cambiamos, entonces aquí ya cambia el circuito cerrado y vemos que ya tenemos conectado la fuente, el inductor y el capacitor y la resistencia en paralelo también conectada al circuito. Entonces aquí ya vamos a tener otro voltaje en el inductor y ese voltaje va a ser AVD menos el voltaje de salida, o que es lo mismo que el voltaje en el capacitor debido a que están en paralelo. Entonces esto va a ser un voltaje negativo, ya que asumimos que el voltaje de salida es mucho mayor o es mayor que el voltaje de entrada. Entonces lo podemos graficar negativo en este cuadrante cuando el tiempo está en off, y vemos que aquí entonces, como dije, es VD menos el voltaje en el capacitor, o bien también podemos expresarlo como el voltaje en la carga. Y los ciclos siguen de forma periódica con respecto al tiempo. Entonces el voltaje de salida del convertidor podemos obtenerlo analizando las áreas del voltaje en el inductor, donde podemos asignar el área en T-on como área 1 y el área en T-off como área 2. Entonces el área 1 más el área 2 debe ser igual a 0, asumiendo que estamos analizando el convertidor en estado estable, es decir, que el voltaje promedio en el inductor es igual a 0. Entonces vemos que el área 1 tiene una base que es el tiempo, que es dTs, y la altura es Vd. Entonces el área 1 es igual a dTs por Vd. Para el área 2 vemos que la base es el tiempo en off, que es igual a 1 menos D por Ts, y la altura es Vd menos Vo. Entonces aquí ya tenemos las expresiones, hacemos la suma e igualamos a 0, desarrollamos los términos, seguimos desarrollando los términos para eliminar otros y reducimos términos, y también multiplicamos por T1 sobre Ts para eliminar estos términos en esta expresión y reducir a esta otra expresión, donde finalmente ya tenemos una expresión donde tenemos los voltajes de entrada y salida en relación con el ciclo de trabajo. Expresión que define el voltaje de salida del convertidor es igual a VD sobre 1 menos el valor del ciclo de trabajo aplicado, que como vemos, si le damos un valor entre 0 y 1 al ciclo de trabajo aquí, siempre vamos a tener un voltaje igual o mayor al voltaje de entrada. Otro parámetro muy importante de los convertidores de corriente directa es saber la forma de onda de la corriente que pasa a través del inductor. De antemano se sabe que es una onda triangular. Más adelante veremos por qué de esta forma triangular, pero lo que sí les adelanto es que cuando la forma de onda de la corriente del inductor está sobre 0, quiere decir que el convertidor está operando en modo de conducción continua y se cumple la expresión de que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada sobre 1 menos D. Para analizar la corriente a través del inductor comenzaremos estableciendo
que la corriente promedio a través del capacitor es igual a 0. Es decir, que en este nodo la corriente total o la corriente I.O. va a ser en su totalidad la corriente a través de la carga, y aquí se asume que la corriente a través del capacitor es 0. Sabiendo esto y también recordando las expresiones que definen a el voltaje en un inductor, que es igual a L por la derivada de la corriente en el inductor respecto al tiempo, y para el caso del capacitor el voltaje del capacitor es igual a 1 en C, la integral de la corriente del capacitor con respecto al tiempo. La corriente en el inductor, entonces podemos utilizar la definición de la derivada, y aquí tenemos que el voltaje en el inductor, aquí cuando el interruptor está en T-on, es decir, cuando está aquí en DTS, vemos que el inductor queda conectado directamente a la fuente. Entonces el voltaje del inductor es igual al voltaje BD, que es el voltaje de entrada, que es igual a L por un incremento de la corriente, de acuerdo a la definición de la derivada, sobre un incremento del tiempo. Entonces aquí sustituimos el incremento del tiempo, que es DTS para cuando el interruptor está en T-on, y finalmente obtenemos que voltaje en el inductor es igual a BD es igual a L por delta IL sobre DTS para esta primera parte. Para el caso cuando el interruptor está en off o está apagado, entonces aquí ya se tiene, anteriormente habíamos dicho que el voltaje en el inductor era VD menos el voltaje de salida o el voltaje en la carga. Utilizamos la misma definición con incrementos y tenemos que VL es igual a VD menos el voltaje en la carga, que es igual a L por delta IL sobre 1 menos D por TS, que es de aquí en este segundo tiempo, que es T off. Entonces de aquí ya podemos despejar delta IL y obtenemos que delta IL es igual a VD, que es el voltaje de entrada, sobre el valor de la inductancia por el ciclo de trabajo por el periodo de la señal, y este valor de VD sobre L es aquí la pendiente que tenemos en la onda triangular para el tiempo de encendido del interruptor. Es decir, tenemos VD sobre L sobre este primer tiempo T-on. Ahora, esta expresión es lo que definimos como rizo de corriente en la bobina. Este rizo de corriente lo podemos identificar en esta gráfica como delta IL, y es el rizo de corriente que va desde pico a pico de esta corriente en la bobina. También lo podemos expresar como esta ecuación donde tenemos 1 menos D por VD menos el voltaje en la carga sobre L, refiriéndose al tiempo en off, que en este caso sería una rampa descendente, debido a que el voltaje en el capacitor, que es el mismo voltaje de salida en la carga, es mayor que VD. Entonces aquí se convierte en un signo negativo e indica que la rampa es descendente. También aquí ya tenemos esta línea morada, la cual es la corriente promedio en la bobina, que es igual a la corriente promedio de entrada, que la vamos a denotar como ID. Entonces aquí esta va a ser la corriente promedio. También podemos obtener la corriente en la bobina máxima, que es el pico aquí máximo, y la corriente en la bobina mínima, que es el pico inferior antes de la corriente ID. Para el caso del voltaje en el capacitor podemos hacer una gráfica como la siguiente. Aquí tenemos los tiempos, tenemos el eje de el voltaje en el capacitor, y vamos a tener a la salida un voltaje que va a oscilar de esta manera. Puede ser una forma senoidal o también puede tener una forma triangular
esto va a depender directamente de la forma de onda de la corriente del inductor y del valor del capacitor. Este rizo de voltaje lo vamos a notar como delta VO y esto va a estar presente en el voltaje de salida, y el voltaje de salida promedio va a ser este voltaje promedio que vamos a notar como VO, que es el que vamos a medir aquí a la salida del convertidor. Para calcular el voltaje de salida del capacitor utilizamos una fórmula, la cual es el incremento de voltaje de salida es igual a un incremento de la carga sobre el valor de la capacitancia de este capacitor, y vamos a despejar delta Q como la corriente por un incremento de tiempo. En este caso utilizamos DTS y la corriente de salida, ya que asumimos que la corriente a través del capacitor, la corriente promedio, es igual a 0. Entonces tenemos esta expresión. De aquí podemos sustituir la corriente de salida como el voltaje de salida sobre el valor de la resistencia. Sustituimos y finalmente obtenemos que el rizo de voltaje de salida en la carga, que es el mismo voltaje que el capacitor, va a ser igual a el voltaje de salida sobre el valor de la resistencia, que multiplica al ciclo de trabajo por el periodo de la señal sobre el valor de la capacitancia. Y este va a ser el rizo de voltaje de salida. Como vemos, este rizo de voltaje va a ser proporcional a el valor de la capacitancia del capacitor que utilicemos en el diseño de nuestro convertidor. También podemos calcular el porcentaje de rizo de voltaje simplemente multiplicando por 100 el rizo de voltaje y dividiendo sobre el voltaje de salida. Ahora vamos a hacer la simulación en MATLAB para obtener las gráficas de los parámetros más importantes de un convertidor, el cual vamos a considerar que opera de manera ideal, es decir, sin pérdidas en su funcionamiento. Ahora vamos a hacer la simulación del convertidor boost de manera ideal en MATLAB. Lo primero que vamos a hacer es abrir MATLAB. Posteriormente vamos a abrir Simulink, simplemente escribiendo la palabra aquí en el command window, le damos enter, se nos abre la pantalla de Simulink. Y ahora vamos a abrir un modelo en blanco. Nos aparece esta ventana, y esta ventana ya es el entorno de Simulink, donde vamos a agregar los componentes que conforman el convertidor boost. Nos vamos a esta pestañita, que es la librería completa de Simulink. Aquí nos vamos a Simscape, nos vamos a Power Systems, Specialized Technology, Fundamental Blocks, y aquí ya tenemos una serie de bloques donde vamos a escoger los elementos del convertidor boost, iniciando con la fuente de voltaje. Elegimos una fuente de voltaje de corriente directa y esta la podemos arrastrar directamente acá en el entorno de Simulink. Podemos dar zoom, la vamos a agrandar y aquí le vamos a poner la variable VD, que va a ser el voltaje de entrada del convertidor. Vamos a agregar otro elemento, nos vamos aquí en la librería y ahora vamos a agregar un elemento que se llama Series RLC Branch. Lo arrastramos y aquí vamos a elegir con doble clic lo que es un inductor, y el valor de ese inductor va a ser una inductancia L. Cerramos. Vamos a agregar ahora los semiconductores. Nos vamos a Power Electronics. Aquí tenemos lo que es el diodo. Lo arrastramos. En estos parámetros del diodo vamos a poner una resistencia, vamos a dejar esta resistencia, y aquí como vamos a operar un convertidor boost ideal,
Vamos a poner una caída de voltaje en el diodo de 1 milivolts. Aquí vamos a cambiar este valor de CS a 170 E a la menos 12. Vamos a quitar el bloquecito de medición, no lo vamos a requerir, y así queda nuestro diodo. Ahora vamos a agregar lo que es el interruptor, un MOSFET. Lo buscamos, aquí está, un MOSFET. Aquí vamos a cambiar la resistencia a un valor más pequeño de 1 miliohm. Aquí vamos a poner 170 a la menos 12. Vamos a quitar el bloque de medición, le damos OK. Botamos Control R para girar y ya podemos ir uniendo cada uno de los elementos. El positivo de la fuente al positivo del inductor al diodo, y en esta unión del diodo vamos a conectar el drain de el MOSFET. También vamos a agregar otro elemento que es el capacitor. Simplemente declarándolo aquí en este bloquecito, y otro bloque que es la resistencia de carga, que esta resistencia es una resistencia R de valor R. Estos valores posteriormente lo vamos a cargar en el archivo M en MATLAB para vincularlo con este archivo en Simulink y correr nuestro programa. Unimos acá también, cerramos el circuito, conectamos el source del MOSFET a tierra y hacemos lo mismo con el capacitor. Ahora aquí vamos a agregar otro componente, más bien una señal de referencia que se llama ground, y este lo vamos a conectar aquí en el negativo de la fuente como un valor de referencia. También vamos a poner un bloque que se llama Power Key. Este es para dar solución al circuito de manera continua. Es esencial para la simulación en Simulink. Ahora para el control del convertidor, para el control del interruptor, vamos a utilizar una señal PWM. Hay un bloque que se llama PWM Generator DC-DC. Giramos y aquí vamos a cambiar la frecuencia de switcheo o de conmutación como FS. Damos OK y este va al gate del interruptor. Vamos a poner una constante y esta constante la vamos a declarar como D, que va a ser el ciclo de trabajo aplicado al convertidor. Creo que ya están todos los componentes. Ahora lo que vamos a hacer es obtener las mediciones, por ejemplo el voltaje de entrada, la corriente de entrada, el voltaje de salida, el voltaje del inductor y las mediciones que consideremos necesarias aquí en estos bloques. Primero vamos a medir la corriente de entrada. Vamos a utilizar un current measurement. Este bloquecito lo que va a hacer es medir la corriente con una señal, en este caso la corriente de la bobina o la corriente de entrada del convertidor, y vamos a exportar esta señal a MATLAB. Ponemos to workspace y aquí le damos doble clic. Vamos a poner la variable id, le ponemos save format como array, damos OK y esta variable va a ser guardada en el workspace en MATLAB. También vamos a
medir lo que es la corriente promedio. Para ese caso ponemos un bloque que se llama min. Tenemos que especificar la frecuencia a la cual va a operar, en este caso va a ser la frecuencia fs. Damos OK y este bloquecito nos va a dar el valor promedio de la corriente de entrada, que es igual al valor promedio de la corriente del inductor. Utilizamos este mismo bloque y aquí lo vamos a renombrar como IDPROM. También podemos medir el voltaje de salida. Utilizamos un voltage measurement. Lo conectamos, acomodamos y aquí vamos a utilizar este mismo bloquecito, lo pegamos solamente y lo vamos a poner V de salida, VO. Y pues aquí ya tenemos la medición de la corriente de entrada, la corriente promedio y el voltaje de salida. También vamos a medir el voltaje en el inductor utilizando este bloquecito. Ponemos en paralelo para la medición de voltaje y aquí en la salida vamos a obtener la variable VL, que va a ser el voltaje en el inductor. Vamos a guardar. Podemos agregar un poquito de color aquí en el texto a los elementos. Le damos clic derecho, format, background color, le ponemos verde, green. También aquí podemos hacer lo mismo que con cualquier otro elemento. Lo voy a hacer aquí con la carga y que sea yellow. Podemos poner notas. Aquí le voy a poner convertidor. Convertidor boost ideal. Mm, 18 Arial Black. Y aquí está la nota. Y así queda nuestro circuito implementado en Simulink. Lo vamos a guardar como un archivo .mdl. Le vamos a poner boost ideal. Lo guardamos y ya quedó guardado en nuestra carpeta. A MATLAB, vemos aquí en el lado izquierdo que ya aquí ya se ha guardado nuestro archivo .mdl, que es el archivo que hicimos ahorita en Simulink. Ahora vamos a crear el archivo M aquí en MATLAB para vincular los valores de los elementos con el archivo de Simulink. Para eso vamos a crear un nuevo script. Vamos a empezar con estos comandos: codificación para análisis y diseño de un convertidor bus ideal, CLC para eliminar las variables del command window, clear all para eliminar las variables del workspace y close all para cerrar todas las figuras que estén abiertas. Vamos a utilizar un tiempo de simulación de 150 milisegundos y a continuación vamos a introducir los datos del convertidor. Y los datos del convertidor son los siguientes. Tenemos aquí una frecuencia de conmutación de 20 kHz. Tenemos un periodo de la señal que es el inverso de la frecuencia, un ciclo de trabajo que vamos a aplicar de 0.5, un voltaje de entrada de 12 volts, una resistencia de carga de 100 ohms, una carga resistiva y un valor de la inductancia del inductor de 470 microhenrios y un capacitor de 120 microfaradios. Estos valores de los elementos del convertidor los he elegido considerando que posiblemente muchos de estos valores los podemos conseguir físicamente para en un futuro
realizar el circuito de manera práctica. De acuerdo con el análisis matemático que hicimos al inicio de este video, obtuvimos varias expresiones para determinar los parámetros que definen al convertidor boost. En este caso lo vamos a poner aquí también en el código. Vamos a calcular lo que es la ganancia de voltaje del convertidor, que es igual a 1 sobre 1 menos el ciclo de trabajo, donde la vamos a definir la ganancia como G. También podemos calcular el voltaje de salida o el voltaje en la resistencia. Este voltaje va a ser igual a el producto de la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. La corriente de salida lo podemos obtener como la división del voltaje de salida sobre el valor de la resistencia, y la corriente de entrada multiplicando la ganancia de voltaje por la corriente de salida, y la potencia de salida o la potencia en la carga es el producto del voltaje de salida por la corriente de salida. El corriente puede ser calculado de la siguiente forma. Bien, aquí tenemos que delta IL, que es el riesgo de corriente en la bobina, es igual a VD sobre L por el ciclo de trabajo por el periodo de la señal. La corriente IL máxima y la IL mínima la podemos obtener analizando las gráficas que vimos anteriormente, y tenemos que la IL máxima es igual a ID más delta IL sobre 2, y la IL mínima es igual a ID menos delta IL sobre 2. También de aquí de la delta IL podemos calcular el rizo de la corriente en el inductor, simplemente multiplicando por 100 y dividiendo sobre la ID y multiplicando por delta IL sobre 2 para saber el porcentaje de la corriente de delta IL con respecto a ID, es la que se encuentra en la bobina. El rizo de voltaje lo obtenemos de la siguiente manera. Para el rizo de voltaje podemos calcularlo que delta VO, es el rizo de voltaje, va a ser igual a VO, que es el voltaje de salida, por el ciclo de trabajo por el periodo de señal, dividido sobre la constante de tiempo tau, o también puede ser R por el valor de C. Y el porcentaje del rizo de voltaje de salida lo podemos calcular como se muestra aquí en esta fórmula. Podemos escribir un pequeño código para determinar si el convertidor está operando de manera de conducción continua o discontinua, simplemente sabiendo el voltaje en la bobina promedio y el rizo de voltaje en la bobina. Y este pequeño código es el siguiente. Utilizamos un condicional y decimos que si la corriente promedio es mayor que el rizo de voltaje sobre 2, entonces el convertidor opera en modo de conducción continua, y en caso contrario, que la corriente promedio en el inductor o la corriente de entrada sea menor que delta IL sobre 2, el convertidor opera en modo de conducción discontinuo. Y esto se nos va a mostrar aquí en el command window, dependiendo de la condición o el modo de conducción del convertidor, de acuerdo a los elementos o los valores que le demos a los elementos del convertidor. Hemos llegado a la parte más importante del código, y esta es escribir las líneas para vincular el archivo M, que es el que estamos haciendo aquí, con el archivo en Simulink, que es el bus ideal que realizamos anteriormente. Para esto vamos a escribir cuidadosamente las siguientes líneas. Este código de vinculación, debemos escribir estas líneas y tenemos que ser muy cuidadosos en escribir aquí exactamente el nombre del archivo de Simulink con el que queremos vincular, en este caso bus ideal. Finalmente
el objetivo principal de esta codificación es generar las gráficas de los principales parámetros del convertidor para su análisis. Para ello, escribimos estas líneas de código. Para la figura 1 vamos a graficar lo que es el voltaje de salida del convertidor, VO, con respecto al tiempo. Para la figura 2 vamos a graficar la corriente de entrada del convertidor o la corriente en el inductor, y también vamos a graficar la corriente de entrada promedio con respecto al tiempo. Para la figura 3 vamos a graficar el voltaje en el inductor. Esta es la codificación completa para hacer correr nuestro archivo en Simulink. Le damos Run, guardamos este archivo como un archivo M, le ponemos el nombre que nosotros queramos. En este caso voy a poner Run Boost Ideal y se va a guardar como archivo M en nuestra carpeta. Ahí ya está corriendo el código. Ya vemos que nos proporcionó los primeros cálculos. El convertidor opera en modo de conducción continuo. Tenemos que una corriente promedio de 0.48 amperes, una corriente en la bobina máxima de 0.79 y una corriente mínima de 0.16. Y ahora pues vamos a analizar las gráficas. Primero vamos a analizar el voltaje de salida en la carga, que es esta. Le damos, vamos a regresar al zoom y vemos que en los primeros 50 milisegundos tenemos un transitorio, es decir, tenemos una desviación, una variación de la señal. Después se estabiliza a partir de los 100 milisegundos y vamos a analizar aquí en la parte ya estable. Este es el voltaje de salida. Como vemos, tiene una señal parecida a la que analizamos anteriormente. Tenemos un voltaje promedio de 24 volts aproximadamente, aplicando un ciclo de trabajo de 0.5 y un voltaje de entrada de 12 volts, pues obtenemos los 24 volts. Y aquí el rizo de voltaje sería restar 24.01 menos los 23.96 volts. Vamos a analizar la gráfica número 2. Esta es la corriente de entrada, la ID, y su promedio de esta corriente de entrada. Igualmente analizamos la parte estable y vemos que es una señal triangular, como la que analizamos en la primera parte del video. Vamos a ver el valor. Tenemos una corriente de 0.79 amperes como IL máxima, una IL mínima de 0.16 y una corriente promedio de 0.47, casi 0.48 amperes. Y finalmente la gráfica número 3 es la gráfica del voltaje en el inductor. En este caso tenemos un voltaje positivo y un voltaje negativo. Tenemos un voltaje de 12 volts para T-on, que es igual al voltaje de entrada del convertidor, y aquí tenemos un voltaje de menos 12 volts, que es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida, pero como el voltaje de salida es 24 volts, entonces aquí tenemos un voltaje negativo, y aquí está la señal de referencia 0. Aquí tenemos los cálculos de cada uno de los parámetros. Tenemos un porcentaje de rizo de corriente de 66% y 0.20 del rizo de voltaje. Y bien, eso es todo por parte de este video. Espero que sea de utilidad para su análisis de convertidores. Aquí me he limitado en el análisis, pero podemos hacer
el análisis de cualquiera de los parámetros que intervienen aquí en el convertidor, la corriente de salida, el voltaje en el capacitor, el voltaje entre el interruptor, entre otros.